¿Sabías que durante siglos se ocultaron documentos sobre la infancia de Jesús? ¿Sabías que hay evangelios enteros que desaparecieron misteriosamente? Hoy vas a conocer lo que el Vaticano nunca enseñó, quién fue realmente Jesús cuando aún era niño. Pero cuidado, una vez que descubras esta verdad, no podrás mirar a Cristo con los mismos ojos. Destellos, suscríbete ahora mismo si quieres descubrir la historia más prohibida del cristianismo. Porque la infancia de Jesús no es un cuento, es la clave del mayor misterio jamás contado. Uno de los enigmas más grandes que rodean la figura de Jesús de Nazaret no está en su muerte, ni siquiera en su resurrección. Está en su infancia. ¿Qué ocurrió con el niño que nació en Belén y que, según los evangelios, creció en Nazaret? ¿Por qué ese tramo de su vida está casi completamente en blanco? En los textos canónicos apenas tenemos una escena entre su nacimiento y los 12 años, cuando fue hallado en el templo enseñando a los sabios. Y luego, nada. Silencio. Un salto de casi 20 años. Es como si la historia hubiera sido recortada a propósito. Muchos teólogos han llamado a estos años los años oscuros de Jesús. Y no por su falta de luz espiritual, sino porque la documentación sobre ellos es prácticamente inexistente. ¿Qué pasó en ese largo trecho? ¿Vivió Jesús como cualquier niño de su época? ¿Jugaba? ¿Aprendía? ¿Era consciente de quién era realmente? Y si lo era, ¿quién se atrevió a silenciar su historia? Lo que pocos saben es que existen evangelios, no aprobados por la Iglesia, que sí hablan de la infancia de Jesús. Evangelios que fueron considerados peligrosos por su contenido, por lo que sugerían sobre su naturaleza y sobre los misterios que rodearon su niñez. Evangelios que fueron condenados por concilios, escondidos en bibliotecas monásticas o incluso destruidos en ceremonias públicas. Pero algunos fragmentos sobrevivieron, y otros han sido encontrados en tiempos recientes, como parte de excavaciones arqueológicas o investigaciones académicas. En 1945, por ejemplo, un campesino egipcio llamado Muhammad al-Samman encontró una serie de códices en una jarra de arcilla enterrada cerca de Nag Hammadi. Entre esos textos se encontraban los famosos evangelios gnósticos, como el de Tomás, el de Felipe o el de la Verdad. Pero en medio de esas escrituras también había fragmentos sueltos que no encajaban con ninguno de los textos conocidos. Fragmentos que hablaban de un niño prodigioso. Un niño capaz de hacer cosas imposibles. Un niño que hablaba con ángeles y que tenía el poder de moldear la realidad con su voz. Uno de esos textos, muy deteriorado, menciona algo inquietante. Y el niño miró al ave caída, y con su aliento le devolvió el vuelo. Esta frase, aparentemente poética, ha sido debatida por teólogos y expertos durante décadas. ¿Era una metáfora? ¿Una exageración piadosa? ¿O una descripción literal de algo que verdaderamente ocurrió? Pero esta no es la única referencia. El llamado Evangelio de la Infancia según Tomás, atribuido a un autor del siglo II, relata escenas sorprendentes de la vida temprana de Jesús. En una de ellas, el niño Jesús es reprendido por otro niño y en un arranque de poder inexplicable, el otro niño cae muerto. María, horrorizada, suplica a su hijo que controle su poder. En otra escena, Jesús crea 12 pájaros de barro durante el sábado, lo cual estaba prohibido, y cuando es reprendido por un adulto, da vida a los pájaros con un gesto de su mano, haciéndolos volar. Estas narraciones fueron tachadas de heréticas y fantasiosas. La Iglesia, en su prudencia, decidió no incluir estos relatos en el canon. Se argumentó que eran productos de comunidades gnósticas que intentaban elevar a Jesús a un plano de divinidad demasiado místico, alejado de su humanidad. Pero, ¿y si algo de todo eso fuera verdad? ¿Y si, como insinúan ciertos teólogos, la infancia de Jesús fue deliberadamente suprimida para evitar que el pueblo creyente se apartara del misterio del Verbo encarnado? En el año 325, durante el Concilio de Nicea, Constantino y los obispos asistentes discutieron qué textos serían considerados revelación divina y cuáles no. Se trataba de dar forma al cristianismo oficial. Entre los textos eliminados, muchos trataban sobre la infancia de Jesús. Se argumentó que esos relatos no eran fiables, que no tenían la misma autoridad apostólica que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero lo cierto es que algunos de ellos habían circulado ampliamente durante los primeros siglos del cristianismo. Es más, algunos padres de la Iglesia primitiva los mencionaban en sus cartas y sermones. ¿Por qué entonces fueron eliminados del canon?
¿Por razones teológicas? ¿Políticas? ¿O había algo en esas historias que resultaba demasiado incómodo para los líderes eclesiásticos? En un monasterio armenio de la región de Tabus, en una celda húmeda excavada en la roca, encontré una copia casi ilegible de un texto que parecía una amalgama de evangelios apócrifos. El anciano monje que me permitió acceder a él me hizo prometer que nunca mencionaría su nombre. «Lo que vas a leer», me dijo, «no está prohibido porque sea mentira. Está prohibido porque puede desatar más preguntas de las que la fe puede sostener». El Evangelio de Lucas afirma que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Una frase breve, casi decorativa, que parece resumir más de una década de la vida del Salvador. Pero si uno se detiene a pensar, esa afirmación encierra una tensión. ¿Cómo crece en sabiduría el Verbo de Dios encarnado? ¿Acaso ignoraba algo? ¿Aprendía? ¿Tenía dudas? La respuesta a esas preguntas se ha evitado durante siglos, en parte por respeto a la divinidad de Cristo, y en parte porque toca un terreno resbaladizo, el de su humanidad. En la casa de Nazaret, una humilde estructura de piedra en la ladera de una colina, donde vivía la Sagrada Familia, se desarrollaron los años más desconocidos de la historia cristiana. Un hogar que, según relatos del siglo IV recopilados por el obispo Epifanio de Salamina, contenía una habitación separada donde el niño rezaba solo al atardecer, y desde la que a veces se escuchaban voces, aunque no entrara nadie. Los escritos de Epifanio han sido relegados por muchos historiadores, pero en el año 2002 un equipo de arqueólogos italianos descubrió lo que parece ser la base de esa antigua casa. Bajo la iglesia de la Anunciación, en Nazaret, se halló una habitación oculta excavada en roca, cerrada con un arco de medio punto, sin inscripciones. Solo un símbolo, grabado sobre la piedra, ha sobrevivido, un triángulo con una estrella de 6 puntas en su interior. Un símbolo que no aparece en la iconografía hebrea ni en la cristiana, pero sí en algunos manuscritos gnósticos encontrados en Egipto. ¿Qué significaba ese cuarto? ¿Por qué María y José mantenían un espacio aislado dentro de su modesta casa? ¿Se trataba de un lugar de oración o de otra cosa? Según una copia poco conocida del protoevangelio de Santiago conservada en el monasterio de San Macario en Egipto, María solía llevar al niño cada viernes al campo, donde ambos ayunaban en silencio desde el amanecer hasta el ocaso. El texto añade una frase inquietante: «Y allí, en la colina del Olivo, la criatura hablaba con aquellos que no se veían, pero que la madre oía». Aunque esta cita fue descartada por la mayoría de los teólogos, ciertos investigadores del Instituto Bíblico de Jerusalén la consideran una posible referencia a las visiones proféticas que algunos niños de la antigüedad experimentaban. De hecho, en la cultura judía existía la figura del Nahar Nevi, o niño profeta, que desde pequeño era capaz de tener experiencias místicas. Samuel fue uno. Jeremías también. ¿Por qué no Jesús? Lo más sorprendente es que algunas tradiciones locales de Nazaret, transmitidas oralmente y recogidas por monjes franciscanos en el siglo XIX, afirman que cada sábado, el joven Jesús desaparecía durante horas en la colina cercana al valle de Jezreel. Los pastores del lugar decían ver una figura de luz acompañándole. Uno de ellos, un anciano llamado Azar, afirmó haber visto a Jesús niño hablando con una figura de ropajes blancos que nunca tocaba el suelo. No caminaba. Flotaba como bruma de la mañana, relató en 1872 en un cuaderno manuscrito que hoy se guarda en la biblioteca de los franciscanos en Haifa. Podríamos pensar que todo esto son leyendas piadosas, historias para enaltecer la figura del Mesías. Pero ¿qué ocurre cuando se repiten los mismos patrones en culturas alejadas entre sí? ¿Y si no se trata de exageraciones, sino de pistas? Volviendo a los textos, hay otro que merece atención: el Evangelio árabe de la infancia. Redactado probablemente en Siria en el siglo VI, describe con detalle la vida de Jesús desde su huida a Egipto hasta su adolescencia. En uno de sus capítulos, narra cómo el niño, al pasar junto a un grupo de ídolos, estos se desploman y se rompen al suelo. El texto dice: «Y los ídolos cayeron de sus altares y se quebraron, y el pueblo dijo: en él habita el Ruaj el aliento del Altísimo». Una leyenda más, pero con implicaciones profundas. Porque ese aliento del Altísimo es el mismo término que aparece en Génesis cuando Dios insufla vida en Adán. ¿Era Jesús niño ya consciente de su divinidad? ¿O era el canal de un poder que ni él mismo comprendía? La casa de Nazaret fue testigo de sus primeros silencios, de sus primeras preguntas, y también de sus primeras revelaciones.
La historia que hemos heredado, la de un niño obediente y piadoso que esperaba pacientemente su hora, podría no ser toda la historia. Podría haber habido algo más. Algo que, desde el primer día, indicaba que ese niño no solo estaba destinado a ser el Salvador, sino que ya lo era. En la vasta biblioteca del monasterio de Santa Catalina, ubicado al pie del monte Sinaí, se conserva uno de los fondos más antiguos del cristianismo primitivo. En sus estanterías, ocultas entre códices conocidos y Biblias decoradas en oro, descansan fragmentos que han escapado a la vigilancia de siglos de censura eclesiástica. Fue allí, en el año 1987, cuando una paleógrafa alemana, Anneliese Hoffmann, descubrió un manuscrito de pergamino de apenas 32 páginas, sin título ni autor, pero con un contenido que sacudiría cualquier concepción tradicional de los años ocultos de Jesús. El texto, escrito en una mezcla de griego koiné y copto antiguo, está fechado en el siglo IV, aunque algunos expertos, como el padre Marco Basili del Instituto Oriental de Roma, sugieren que puede tratarse de una copia de un documento más antiguo, tal vez del siglo I. En él se relata un episodio que nunca apareció en los evangelios canónicos, ni siquiera en los apócrifos más atrevidos. La narración comienza de forma sencilla, y el niño caminaba por el camino de Dotaim con su madre. Era el día del silencio. Dotaim, una región mencionada también en el Génesis como lugar donde José fue vendido por sus hermanos, aparece aquí como escenario de una extraña escena. El manuscrito describe cómo Jesús, de apenas 7 años, se detiene, recoge un palo y comienza a escribir en la arena. María lo observa, preocupada, porque el niño no respondía a su voz, ni giraba el rostro, como si estuviera hablando con otro. Lo inquietante es lo que el texto afirma a continuación, y cuando ella se acercó, vio que lo escrito no era lenguaje alguno de los hombres, sino líneas de fuego que ardían sin consumir la tierra. Y oyó, en su corazón, una voz que no era la suya, ni la del niño, que decía: «Él recuerda». Esta frase, «Él recuerda», aparece varias veces a lo largo del manuscrito, como un estribillo. ¿Pero qué recuerda un niño de 7 años? ¿Qué clase de conocimiento o memoria puede llevarse desde antes del nacimiento? La teología católica siempre ha defendido que Jesús era plenamente Dios y plenamente hombre. Pero este documento sugiere algo más inquietante, que, desde su infancia, Jesús tenía conciencia de una historia anterior a la historia. Los versículos siguientes del manuscrito relatan que el niño, tras escribir en la arena, miró al cielo y dijo: «No es tiempo aún, pero el cielo ya me ha hablado». Luego, según el relato, cae al suelo en un trance y empieza a recitar palabras en una lengua que los monjes describen como similar al arameo antiguo, pero con fonemas que rasgaban el aire, según las notas del abad Filoxeno de Alejandría, quien tuvo acceso a una copia del texto en el siglo VI. Este episodio ha sido ignorado por la mayoría de las publicaciones académicas. De hecho, tras su primera mención en un boletín interno de la Biblioteca Vaticana en 1991, desapareció de los registros públicos. El documento original, fotografiado parcialmente por Hoffmann, nunca fue digitalizado por completo. Hoy, solo quedan 3 copias del fragmento, 2 en El Cairo y una en manos privadas en Lyon. ¿Qué contenía ese lenguaje de fuego? ¿Por qué se afirmaba que el niño recordaba? La interpretación más osada proviene del teólogo sirio Elías bin Makarios, quien en un congreso privado en Cracovia en 2003 propuso que el niño Jesús tenía acceso a lo que él denominaba la memoria celeste, una suerte de conciencia preexistente que contenía los secretos del reino. Makarios fue tajante: Cristo, incluso como niño, no aprendía. Despertaba. Y lo que despertaba en él no era solo la sabiduría, era la eternidad hecha palabra. Esa tesis explica por qué, según el manuscrito, el niño solía quedarse en silencio durante horas, sin moverse, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Y por qué, en uno de los pasajes más sorprendentes del texto, María, su madre, le ruega: «No les digas aún lo que sabes. El mundo no está preparado». ¿A qué se refería? ¿Qué sabía aquel niño? ¿Por qué su propia madre, la llena de gracia, le pedía que callase? Este manuscrito es una rareza, una joya de la tradición mística que sugiere que la vida oculta de Jesús no fue simplemente una vida de espera y obediencia. Fue un tiempo de revelaciones internas, de preparación espiritual profunda. Un tiempo donde el niño Jesús, en medio del polvo y la sencillez, conversaba con el Eterno. La historia tradicional nos dice que, tras la amenaza del rey Herodes, José tomó a María y al niño y huyeron a Egipto, cumpliendo así una profecía: «De Egipto llamé a mi hijo,
Oseas 11,1. Sin embargo, lo que sucedió durante esos años de exilio ha sido, durante siglos, un velo apenas rasgado por la tradición y envuelto en una profunda oscuridad. Y es en esta oscuridad donde empiezan a surgir los ecos de un Jesús niño que no solo vivió, sino que impactó a comunidades enteras de forma inexplicable. En un monasterio copto del Alto Egipto, escondido entre las rocas del desierto de Al-Minya, se conserva desde el siglo V un conjunto de relatos conocidos como los días del ungido en la tierra del faraón. Escritos en copto saídico, atribuidos a un monje anónimo del siglo IV, estos textos narran una versión distinta, y mucho más inquietante, de la estancia de la Sagrada Familia en Egipto. Uno de los pasajes describe cómo, al llegar al poblado de Pop, el pequeño Jesús fue llevado por su madre a un pozo sagrado. Allí, según la tradición local, los antiguos sacerdotes egipcios creían que la voz del dios se escuchaba en la resonancia del agua. El texto afirma: cuando el niño miró dentro del pozo, el agua se aquietó, y se reflejaron en ella figuras que no eran de este mundo. El anciano del templo, llamado Amós, se habría inclinado entonces y dicho: este niño ha hablado al pozo, y el pozo ha respondido con visiones. Que no se le moleste, porque su alma lleva la antigüedad del mundo. Más adelante, el relato describe un hecho que perturbó incluso a los sabios del desierto. En un mercado de Memphis, un grupo de comerciantes se burló de María por su pobreza y apariencia extranjera. El niño, que apenas hablaba en público, se volvió hacia ellos y dijo una sola palabra en una lengua desconocida. Según el manuscrito, los hombres cayeron al suelo como dormidos, y al despertar no recordaban ni su nombre ni su oficio. Solo repetían la palabra que el niño había pronunciado, hasta que desapareció de sus labios como humo. Este acontecimiento hizo que el niño Jesús fuese visto con recelo. El mismo texto afirma que los sabios se reunieron en secreto para observarle, pues decían: si este es un enviado del cielo, ¿por qué no viene con resplandor, sino con silencio? Algunos incluso le temían, no por maldad alguna, sino por la sensación de que portaba un conocimiento que anulaba todo lo que ellos creían saber. No pregunta, no aprende, no duda, y sin embargo, entiende, escribió uno de los monjes de nombre Menkir. Otra historia recogida por estos textos habla de cómo Jesús, jugando con otros niños cerca del templo de Osiris en Abidos, construyó pequeñas figuras de barro. Mientras los otros se reían, él sopló sobre las figuras, y éstas comenzaron a moverse como si tuvieran vida. Uno de los ancianos del templo, llamado Orates, dijo entonces: este no es el hijo de carpintero. Este es un espejo de la palabra antigua que existía antes del mundo. Muchos han considerado estos relatos como exageraciones piadosas o fábulas nacidas del fervor místico de los primeros cristianos. Sin embargo, en 2006, un equipo de arqueólogos dirigidos por la profesora francesa Camille Laurent descubrió en los sótanos de una iglesia en ruinas cerca de Luxor un fresco con una escena peculiar: una figura infantil con halo dorado tocando un árbol seco que brota hojas de inmediato. El fresco estaba fechado entre los siglos IV y V. Y debajo, en copto, podía leerse: él caminó por Egipto, y Egipto fue cambiado. ¿Pero por qué la Iglesia nunca integró estos relatos en los evangelios canónicos? ¿Por qué se ha insistido en que los años de infancia de Jesús fueron oscuros y sin eventos relevantes? La respuesta no es sencilla. El padre Silvano de la Orden de los Carmelitas Descalzos, en una carta privada del año 1963 hallada entre los archivos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, escribió: si el pueblo supiera que incluso como niño, el Verbo era consciente y activo, muchos dejarían de pensar en él como alguien que creció en obediencia. Verían a un Mesías ya despierto antes del tiempo, y el escándalo sería grande. Y quizá esa sea la clave. Un niño que realiza prodigios, que habla lenguas que nadie enseña, que provoca visiones en los sabios y miedo en los sacerdotes, no es una figura que encaje fácilmente en la pedagogía pastoral. Pero, como dice el Evangelio de Juan, hay aún muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Tras su misteriosa estancia en Egipto, la Sagrada Familia regresa a Nazaret, un pueblo diminuto en las colinas de Galilea que no aparece ni una sola vez en el Antiguo Testamento. Allí, durante años, Jesús vive una vida oculta. Pero lo que la mayoría de evangelios canónicos callan, y lo que la tradición simplifica como vida doméstica, esconde claves asombrosas que han permanecido en silencio, hasta ahora. En el año 1952, una monja italiana llamada Sor Cecilia di Montefiori, recluida en el convento de las Hermanas Reparadoras de San Miguel, en Apulia,
Afirmó haber tenido una serie de visiones muy concretas sobre los años ocultos de Jesús. Aunque el Vaticano no las declaró sobrenaturales, fueron lo suficientemente impactantes como para que fueran copiadas en secreto y distribuidas entre teólogos de la época. En una de esas visiones, Sor Cecilia escribe: «Vi al niño Jesús en su casa de Nazaret. José trabajaba la madera con herramientas que parecían antiguas y primitivas. María hilaba en silencio. Pero el niño no jugaba. Observaba un pájaro posado en la ventana, y al abrir su boca, el pájaro repitió palabras humanas: «El santo está en la tierra, pero aún no ha sido despertado». Este episodio, tan simbólico como perturbador, guarda paralelismos con antiguos textos apócrifos conocidos como los Evangelios de la infancia árabes, donde se describe a un Jesús con capacidades proféticas desde la niñez, pero reprimidas por un mandato divino. Debía aprender la humanidad antes de manifestar la divinidad. En esos años, Jesús comenzaría a visitar a escondidas a los ancianos de su comunidad. El más notable de ellos era Eleazar ben Natán, un sabio escriba que conservaba rollos prohibidos por la autoridad religiosa, entre ellos fragmentos del libro de Enoc y textos sapienciales desaparecidos tras el cautiverio babilónico. Según un relato conservado por un anciano carmelita en una carta personal fechada en 1881, el joven Jesús preguntó a Eleazar: «¿Dónde duerme la presencia de Dios cuando no está en el templo?». A lo que el sabio, estremecido, respondió: «En los corazones puros, pero tú lo sabías antes de preguntar». Además, según una tradición oral recogida en el siglo XVII por el místico francés Jean-Marie de Beaumont y conservada en el archivo secreto de la abadía de Solesmes, existe un documento conocido como el Papel de Canaán. Este texto describe un episodio inusual. María, preocupada por la intensidad de las preguntas que hacía su hijo, le habría preguntado si tenía sueños. Y Jesús, entonces con 12 años, respondió: «Cada noche veo el templo, pero no como es, sino como será. Sin oro, sin muros, sin ruido. Un templo con puertas abiertas al cielo». Este fragmento ha sido interpretado por algunos teólogos contemporáneos como una profecía velada sobre la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y la inauguración del nuevo culto en espíritu y en verdad anunciado décadas después por el mismo Jesús ya adulto. Pero, ¿cómo pudo un niño, aislado en una aldea insignificante, tener esas visiones? ¿Qué acceso tenía a textos y pensamientos que ni siquiera los rabinos compartían públicamente? ¿Quién instruía al niño? La respuesta más desconcertante la dio el padre Anton Moring, un teólogo suizo que dedicó su vida a estudiar los textos gnósticos. En una entrevista jamás publicada, grabada en 1968 y hallada en los archivos de Radio Vaticano, Moring declaró: «Creo que Jesús no fue enseñado. Fue recordado. Porque lo que decía no era aprendido, sino evocado. Como si su alma recordase algo anterior a su nacimiento». Y aquí se abre un misterio aún más profundo, el de la preexistencia. Algunas corrientes teológicas, especialmente dentro del cristianismo oriental, sostienen que Jesús, en cuanto verbo eterno, podía contener memorias de su naturaleza divina incluso antes de manifestarlas plenamente. Esto podría explicar las escenas de Nazaret donde, según testigos, el niño se quedaba en silencio durante horas frente a una tabla de madera, como si contemplase algo que nadie más podía ver. Un fragmento de una homilía de San Justino Mártir, escrita en el siglo II y hallada en un códice siríaco en Damasco, parece aludir a esta fase con una frase inquietante: «Y el niño carpintero era como la luna, callado en la noche, pero pleno en su interior». El Evangelio de Lucas relata uno de los pocos episodios conocidos de la infancia de Jesús con 12 años, la visita al Templo de Jerusalén en plena Pascua. Según el texto, tras varios días de viaje en caravana, María y José pierden de vista al joven. Lo encuentran 3 días después, sentado entre los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Pero hay detalles que la Biblia no narra, y que documentos descubiertos en el siglo XX, cuidadosamente ocultados por ciertas instituciones, podrían completar con una luz muy distinta. En 1947, los pastores beduinos que hallaron los famosos manuscritos del Mar Muerto en las cuevas de Qumrán, a orillas del Mar Salado, encontraron también un rollo fragmentado conocido como el Documento del Hijo del Silencio. Aunque no ha sido aceptado oficialmente como texto profético por las autoridades religiosas, los eruditos que han tenido acceso a él, entre ellos el sacerdote dominico francés Jacques Temis, han declarado en entrevistas privadas que el pergamino hacía referencia a un niño del viento.
de quien los maestros esenios esperaban su manifestación en el Templo de Jerusalén hacia la mitad de su ciclo lunar número 12. La descripción del rollo incluye expresiones enigmáticas. Y vendrá en el tiempo del recuento pascual. No será buscado, y sin embargo será hallado. Su voz no sabrá de autoridad, pero hará temblar a los sabios. No vendrá con escolta, pero su mirada abrirá las piedras del altar. Estas frases recuerdan con precisión los acontecimientos narrados en Lucas 2, 41-50. Pero aún más impactante es la afirmación contenida en la parte final del fragmento. Lo que le será revelado en ese lugar no será recordado por los demás, pero él nunca lo olvidará. ¿Qué fue lo que realmente sucedió dentro de aquel templo? ¿Por qué ningún doctor de la ley dejó constancia escrita de aquel encuentro? El padre Temis, antes de morir en 1987, escribió en una carta a su discípulo personal, el teólogo belga Michel Corday: «Creo firmemente que la escena del templo no fue un simple diálogo entre un niño precoz y unos sabios impresionados. Fue un despertar. Fue ahí donde el hijo recordó que su padre no era José». Esto nos lleva a otro documento enigmático. En el año 2009, el profesor israelí Dr. Abner Alimi, experto en liturgias antiguas, presentó de forma confidencial a un reducido grupo de biblistas un papiro parcialmente carbonizado hallado en un escondite del Valle de Cedrón. El texto, escrito en arameo antiguo y fechado en el siglo I después de Cristo, contenía esta frase: «El niño preguntó, ¿dónde duerme la presencia?». Y la voz respondió: «Aquí, donde mis pies reposan entre los querubines de piedra y donde un corazón me llama desde fuera del tiempo». Para muchos, esta voz no podía ser otra que la del Padre. Este momento, aunque no descrito directamente en el Evangelio, puede haber sido la primera teofanía íntima experimentada por Jesús en su forma humana. No se trataría de un milagro exterior, sino de una revelación interna. Una especie de encendido del alma que cambiaría su vida, y la de todos los que le seguirían. Pero entonces, ¿por qué este suceso no aparece desarrollado en las Escrituras? ¿Por qué los evangelistas silenciaron uno de los eventos más importantes de su niñez? La respuesta la podemos encontrar en una carta del siglo IV atribuida a Eusebio de Cesarea, custodiada en el monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí, donde afirma: «Mucho fue escrito de su infancia, pero los sabios decidieron preservar el misterio. Porque quien lo vea como hombre y niño al mismo tiempo, no podrá cargar con tal peso sin desfallecer». Con esta lógica, la Iglesia primitiva habría velado por la sencillez del mensaje, eludiendo revelar un poder demasiado temprano. No era tiempo aún de que el mundo supiera que el Hijo ya era consciente, antes de haber sido proclamado por Juan. En este capítulo, comprendemos que Jesús, al regresar a Nazaret tras su visita al templo, ya no era el mismo. El niño que trabajaba con maderas conocía ahora su verdadera misión, aunque debía seguir callando. Hasta que llegara la hora de ser anunciado. Pero antes de llegar a Juan el Bautista, hay algo que la historia nunca nos contó. ¿Por qué Jesús se mantuvo oculto tanto tiempo tras aquella revelación? ¿Quién lo protegió? ¿Qué entrenamiento silencioso recibió? Desde el episodio en el Templo de Jerusalén hasta su aparición junto al Jordán, en el momento del bautismo, pasan casi 2 décadas de silencio absoluto. Nada se narra en los evangelios sobre esos años. Nada, oficialmente. Pero los silencios hablan. Y los documentos marginados por la historiografía eclesiástica murmuran una verdad que pone en jaque la narrativa oficial. Nos encontramos en el año 7 de nuestra era. Jesús tiene cerca de 13 años. Vive en Nazaret, una aldea marginal de apenas unas cuantas docenas de casas excavadas en la piedra, alejada de las rutas comerciales importantes. Pero a pesar de lo que se ha dicho, Nazaret no era un rincón desinformado. A apenas 6 kilómetros se encontraba Séforis, ciudad helenística con fuerte presencia romana, donde las artes, la política y la filosofía se entrelazaban. Muchos obreros de Nazaret, entre ellos José, trabajaban allí. Jesús, sin duda, también. El manuscrito conocido como Codex Minor de Galilea, conservado en fragmentos en la Biblioteca Apócrifa de Lyon y nunca publicado en su totalidad, afirma que el hijo del carpintero visitaba cada 7º día las colinas del oeste, donde no se escuchaban las voces del mercado, sino el silencio de los que sabían. ¿Quiénes eran estos silenciosos? Todo apunta a una comunidad ascética conocida como los nazireos del Monte Tabor, descendientes de los antiguos profetas del desierto, que habían hecho voto de no hablar hasta la llegada del Mesías.
Una fuente siríaca fechada en el siglo III, el testimonio de Dacrión, encontrado en la región de Basán en 1954, afirma que estos nazireos guardaban a un joven diferente entre ellos, que no tomaba carne ni vino, pero que hablaba con las aves y las bestias como quien interroga a un hermano. ¿Es posible que Jesús, entre los 13 y los 29 años, recibiera formación espiritual de esta comunidad secreta? Fue instruido en las Escrituras como no se enseñaba en sinagogas, sino mediante el silencio, el ayuno y la contemplación de la creación? Un dato perturbador viene de una fuente tibetana, el manuscrito de Emis, hallado por el viajero ruso Nicolás Notovich en el siglo XIX en el monasterio de Ladakh. Aunque su autenticidad ha sido puesta en duda por algunos sectores, en él se narra la historia de un sabio llamado Isa, que viajó desde Occidente y fue reconocido por los sabios de Oriente como el extranjero en quien habitaba la voz. Este sabio habría pasado años en la región estudiando las leyes de la compasión, antes de regresar a su tierra natal. ¿Podría Jesús haber salido de Palestina? ¿Habría sido posible un viaje a Oriente? ¿O es más probable que su formación fuera profundamente judía, pero fuera del marco rabínico tradicional? El padre Lázaro Cheles, monje melquita exiliado en Italia durante los años 60, dejó escrita una teoría en su diario personal, hoy en manos de la Universidad de Friburgo. Jesús no necesitó ir a la India para descubrir la verdad. El Verbo no necesitó buscarse fuera, sino que se dejó conducir dentro. Los sabios del monte le enseñaron a vaciarse, no a llenarse de saber, sino a abrir espacio al espíritu. Esta afirmación coincide con el hallazgo en 1998 de un fragmento carbonizado entre las ruinas del monasterio de San Menas, en Egipto, donde un tal Yeshua aparece como autor de un salmo en copto: «He cerrado mis labios, pero he oído los truenos de lo alto». Este joven silencioso, que no hablaba con hombres pero oraba con la creación, comenzó a desarrollar una relación íntima con el Padre. Una relación que aún no podía manifestarse públicamente, porque el tiempo no estaba cumplido. Estos años perdidos no fueron de anonimato, sino de preparación. A ojos del mundo, Jesús era solo un artesano. A ojos de los pocos iniciados, ya era un ungido. Pero su hora no había llegado. El rugido aún dormía bajo la superficie. En el año 28 de nuestra era, en un rincón polvoriento de Judea, a las orillas del río Jordán, un predicador emerge del desierto. Su voz es dura como el viento, su mensaje abrasador como el sol del mediodía. Se hace llamar Yohanan, aunque la historia lo recordará como Juan el Bautista. Su apariencia es salvaje, viste pieles de camello, se alimenta de langostas y miel silvestre. Pero su autoridad no proviene del aspecto ni de su linaje, sino de una certeza interior: la hora se acerca. Aquel día, al filo de la primavera, los testimonios coinciden. Jesús, que hasta entonces había permanecido en una discreta vida de trabajo manual y oración silenciosa, se acerca al Jordán. El Evangelio de Marcos lo dice con sobriedad: «Y vino Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán». MC 1,9. Pero lo que ocurre en ese momento ha sido tema de controversia, misterio e incluso censura. Un fragmento extraviado del Evangelio de los Ebionitas, conservado únicamente en citas del heresiólogo Epifanio de Salamina, sostiene que cuando el nazareno descendió al agua, el Jordán tembló y la luz fue cegadora. Juan cayó de rodillas, no por temor humano, sino por reverencia ante lo que reconoció, no a su primo, sino al Logos escondido. Este acto aparentemente simple, el bautismo, es en realidad la activación pública del Verbo. Pero no es Juan quien lo inicia, sino Jesús mismo. Él desciende voluntariamente, se abaja, se deja sumergir. Y al emerger, el
escuchaban. Los campos enmudecían. Las aves callaban. Hasta los ancianos recordaban palabras que creían olvidadas. Un códice siriaco fechado en el siglo II cuenta cómo, en Cafarnaúm, Jesús curó al hijo de un escriba no con un gesto ni con una oración, sino con una frase que jamás se volvió a registrar en la escritura: tu sombra ya no pesa sobre él. Nadie entendió lo que quiso decir. Pero el niño sanó. Poco a poco, la fama del joven maestro comienza a extenderse. No como la de un revolucionario, sino como la de alguien que sabe algo que nadie más sabe. Como si hubiera visto un plano del mundo que los demás no pueden ver. Como si hablara desde otro lado del velo. Es aquí cuando un grupo de hombres comienza a seguirlo. Entre ellos, un pescador de corazón impulsivo llamado Simón, al que Jesús rebautiza como Pedro. Un recaudador de impuestos llamado Mateo, que abandona su riqueza en un instante. Un joven puro llamado Juan, que se convertirá en el discípulo más íntimo. Y aquí ocurre otro fenómeno que no siempre se destaca: los niños se le acercaban. Sin miedo. Sin filtros. Los evangelios dicen que los discípulos intentaban apartarlos, pero Jesús los reprendía. Dejad que los niños vengan a mí. Lo que no se cuenta es que muchos de esos niños hablaban después de tener contacto con él, de sueños extraños, de cielos abiertos, de voces dulces que les hablaban por la noche. Uno de los escritos de Clemente de Alejandría, perdido pero citado por Orígenes, refiere una historia inquietante. Una niña ciega en Betsaida habría reconocido a Jesús entre una multitud sin necesidad de ver. Él era el que brillaba desde adentro, dijo. Los primeros meses del ministerio de Jesús son un misterio en sí mismos. No hay grandes sermones aún, ni multitudes, solo pequeñas escenas, palabras breves, encuentros que transformaban. Pero lo más inquietante es que él parecía saber exactamente qué debía hacer, y cuándo, como si siguiera un calendario invisible, como si su alma, desde niño, hubiera escuchado cada uno de esos pasos en el silencio de la noche. En una ocasión, en Nazaret, lee el pasaje de Isaías sobre el ungido. Y al terminar dice: hoy se cumple esta escritura en vuestros oídos. Fue su forma de declararse, pero no como un político, ni como un guerrero, sino como alguien que llevaba siglos esperando ese momento exacto. Y muchos no lo soportaron. A medida que Jesús empieza a hablar, actuar y moverse por Galilea con creciente autoridad espiritual, algo comienza a agitarse en otros lugares. Lugares muy lejanos, y sin embargo conectados por hilos invisibles al misterio de su existencia. Porque no solo los pescadores, ni los enfermos, ni los marginados eran conscientes de que algo extraordinario estaba ocurriendo. También lo sabían los sabios, los hombres del templo, y más allá, incluso los escribas de Roma. Desde los márgenes del imperio, informes en papiro y rollos de piel fueron enviados discretamente a Alejandría y luego a Roma. Se hablaba de un hombre de unos 30 años, sin ejército, sin escuela, sin linaje noble, que hablaba con una autoridad inquietante. Uno de esos documentos, conservado fragmentariamente en la Biblioteca Vaticana, lleva un encabezado que reza: sobre el hombre del Verbo. En él, un centurión de Cesarea describe haber escuchado a Jesús de lejos, y asegura: no entendí lo que decía, pero su voz me removió el alma. He estado en batallas. Nunca temblé así. La reacción de las autoridades religiosas en Jerusalén fue más silenciosa, pero más peligrosa. Caifás, sumo sacerdote, no lo conocía aún personalmente, pero ya había escuchado hablar del hijo del carpintero. Lo que más le inquietaba no era lo que Jesús hacía, sino lo que no hacía. No pedía diezmos. No exigía ritos. No se presentaba como una amenaza armada. No se asociaba con grupos extremistas como los celotes. Y, sin embargo, atraía multitudes. Y lo hacía no con espectáculo, sino con algo mucho más difícil de neutralizar, con la verdad. Entre los esenios del desierto también comenzó a circular su nombre. Algunos afirmaban que era el maestro de justicia esperado desde hacía siglos. Otros creían que era una reencarnación profética, como Elías. Pero un pequeño grupo de ancianos, conservado en una crónica de Qumrán, escribió algo muy distinto: no vino del polvo, vino del silencio, porque antes de pronunciar su primer verbo, ya había vencido al tiempo. Y si eso no bastara para inquietar a los poderosos,
Hubo un gesto de Jesús que rompió cualquier posibilidad de ignorarlo. Tocó a los leprosos. Tocó a una mujer considerada impura. Tocó a un niño poseído. Tocó a un ciego que nadie quería mirar. Y en cada uno de esos gestos, sin decirlo abiertamente, gritaba lo mismo: Dios está aquí. No allá. Aquí. Con vosotros. Con los despreciados. En las cartas del sacerdote egipcio Apolonio de Menfis, conservadas en fragmentos y con muchas lagunas, se describe cómo se instruyó a algunos líderes sinagogales para evitar que Jesús hablara en público. Se le negaron espacios. Se le envió a fariseos disfrazados de discípulos para espiarle. Pero nada de eso funcionó. Porque Jesús no hablaba como los demás. No discutía. No gritaba. No buscaba tener razón. Él decía lo que era. Y luego se marchaba. Como si supiera que esas palabras ya no podrían ser desdichas. Fue entonces cuando los rumores comenzaron a multiplicarse. Rumores de que sabía leer el corazón. De que podía ver el pasado de una persona con solo mirarla. De que había escrito algo en la arena que hizo callar a todos los ancianos de Jerusalén. Y hubo algo aún más inquietante. Según un documento perdido de Justino Mártir, citado por un copista español en el siglo XI, un anciano sacerdote del templo tuvo un sueño en el que veía a Jesús niño. Pero no era el Jesús de los cuadros ni de las leyendas. Era el niño que miraba, como si lo supiera todo. Y ese anciano despertó temblando, porque entendió que había llegado el fin de su mundo. Algunos textos de la patrística primitiva afirmaron que Jesús, incluso siendo ya adulto, seguía guardando silencio más de lo que hablaba. Y cuando callaba, era cuando más cosas ocurrían. El aire cambiaba. Las personas se arrodillaban sin saber por qué. Los animales se acercaban. Y los demonios, simplemente, huían. Los manuscritos de Nag Hammadi, particularmente el Evangelio de Tomás, tienen una frase atribuida a Jesús que nunca llegó a los textos canónicos: el que conoce el principio de su infancia, conocerá el reino. Porque el reino es del que recuerda lo que olvidó antes de nacer. Esa frase resume todo el misterio. Porque lo que Jesús trajo al mundo no fue una nueva religión. Fue el recuerdo de algo que habíamos olvidado. De un amor anterior al tiempo. De una luz que ningún hombre podía encerrar. Y todo eso había comenzado en un pesebre, con un niño que no lloraba como los demás, que miraba como los sabios, y que hablaba como nadie se había atrevido a hablar jamás.